Y desde la perspectiva moral para la sociedad moderna, siglo XVII, XVIII, XIX y hasta el día de hoy, desde la perspectiva moral, no es considerado un acto bueno porque trae como toda esta carga. Las personas dicen, es cobarde. Por lo tanto, moralmente lo pone como un acto malo, de cobardía. Estaba loco. O sea, es un anormal, es un enfermo. Si ustedes piensan en eso, si lo define como cobarde o si lo define como loco, lo está descalificando. Inmediatamente lo pone como, es un enfermo o es un cobarde. Entonces, la perspectiva moral a lo largo del tiempo también tiene variaciones y tiene mutaciones y tiene determinados énfasis, Eh, distintas características. Esa es la perspectiva moral, ¿ya? Moral religiosa, si usted quiere, moral religiosa. La perspectiva jurídica, o sea, ¿qué dice la ley respecto a un suicida? En la antigüedad, la ley no castigaba al suicida, ¿ya? No era legalmente un delito. En la Edad Media había varios códigos legales, las siete partidas, la novísima recopilación de las leyes de India, el periodo colonial, digamos. Hay varias legislaturas medieval. En la legislación medieval, que estaba claramente inficionada, infiltrada, ¿no?, de cristianismo, era un delito matarse. De hecho, les pongo un ejemplo. Un poco en la colonia nuestra, en el siglo XVII, XVIII, Chile era colonia, ¿no? En América, las leyes de India, eh, una se llamaba las siete partidas, decía a la persona que se mataba, la condena era la siguiente: no podía ser enterrada en un cementerio, no se le podía hacer misa. Imagínense un cuerpo no enterrado en el cementerio, arrojado en cualquier parte. Y la parte más, digamos, violenta tal vez, es que al suicida se le confiscaban sus bienes. O sea, si un padre de familia se mataba, o la mamá, le confiscaban todos los bienes a la familia, le quitaban la casa, sus tierras, sus animales, todas sus cosas. Por lo tanto, la falta que cometía, entre comillas, la persona, la pagaba a la familia. Imagínense, si eso se aplicara hoy día. Y en Europa, siglo XVIII y XIX, todavía en Francia, en España, en Inglaterra, en el Código Penal se condenaba al suicida también. Se consideraba que era un criminal. De hecho, la palabra suicida, yo siempre lo repito, la palabra suicida es equivalente a homicida. Fíjese cómo suena. Suicidio, homicidio. Homicidio es matar a un hombre. Femicidio, matar a una mujer. Suicidio es matarse a uno mismo. Pero jurídicamente, homicidio y suicidio están en el mismo nivel. Estaban, digamos. Al menos en términos conceptualmente. Entonces, cuando se inventa la palabra suicidio, se le está dando una connotación criminal. El que se mata es un criminal. Es lo mismo que matar a otro hombre. Lo mismo que un homicidio, un suicidio. ¿Ya? En Chile, cuando se dicta el Código Penal en 1875, se descriminaliza el suicidio. O sea, el suicida no se le confisca los bienes, como ocurría antes, y solo se puede perseguir a una persona que haya ayudado al suicida a matarse. O sea, si yo le pasaba un arma, un cuchillo, le pasaba veneno, el Código Penal lo que hacía era perseguir al que ayudaba al suicida. Pero al suicida mismo, ¿a qué lo voy a condenar si estaba muerto? Si sobrevivía, tampoco lo condenaba a nada. Y menos le confiscaba los bienes. Así que podríamos decir que desde el siglo XIX en adelante, en Occidente, el suicidio se descriminalizó. No es un delito el suicidio. ¿Ya? Ahora, la persona que se suicidaba no se le podía castigar, estaba muerta, pero bueno, antes se le castigaba confiscándole los bienes. ¿Ya?
Por lo tanto, para que usted vea cómo también esta idea, desde la perspectiva jurídica, fue cambiando. Ahí también tienen un ejemplo, una idea, cómo a lo largo de la historia del tiempo va cambiando. Es bien interesante eso. Y bueno, y por último, y para cerrar este primer video, es desde la perspectiva sociológica, social, yo les quiero dar el ejemplo de Emile Durkheim, el padre de la sociología. Emile Durkheim escribe un libro, un estudio, ¿no?, que se llama Del suicidio, en 1897, donde él estudió 26.000 casos de suicidios. 26.000 en Europa, imagínense la cantidad. Por lo tanto, tiene una muestra súper grande y él descubre las siguientes cosas y que hasta el día de hoy son vigentes. Uno, la mayor cantidad de suicidas o de suicidios se produce en sociedades capitalistas protestantes, o sea, en Europa. Los países donde más suicidios hay son los países más desarrollados. Y no son países católicos, son países protestantes. En los países protestantes se desarrolla el capitalismo. Versus los países europeos donde menos se suicidan, que era España y Portugal. ¿Qué características tenían esos dos países? Eran católicos y eran países que aún no se desarrollaban. Eran países que estaban en fases precapitalistas, de sociedades más bien rurales, muy poco urbanizadas y con poco desarrollo industrial. ¿Cómo se explica a Durkheim eso? Que el suicidio se concentre más en los países desarrollados, que uno supone que al ser más desarrollados son más felices y viven mejor, versus los países que son más campesinos, si ustedes quieren, y católicos. Entonces él dice, los países de religión católica y los países como España y Portugal, un poco más campesinos, son países donde existe mayor comunidad, la gente está más integrada, tiene más apoyo, entonces vive mucho más integrada, tiene menos expectativas. Las personas que viven en sociedades más desarrolladas siempre tenemos más expectativas. Viajar, comprar, desarrollarnos, progresarnos. En cambio, un campesino no, vive más tranquilo. Entonces, la idea del suicidio como la frustración de la frustración se va a dar mucho menos en sociedades donde la gente vive con menos expectativas, pero vive más tranquila. ¿Eh? No quiere estudiar tanto, o quiere estudiar un poquito, quiere dedicarse a la agricultura, o es artesano, y tiene esta idea católica, el catolicismo que promete la vida después de la vida. Y la práctica católica, en cierto sentido, era mucho más colectiva, si usted quiere, de la práctica evangélica, que muchas veces la religión protestante estaba mucho más fragmentada. Bueno, eso por un lado. Por lo tanto, ya tiene la gente con menos expectativas, con vidas más simples, más sencillas y católicas, se mata mucho menos que la gente de vida industrial, desarrollada, de países capitalistas, con religiones protestantes. ¿Ya? Lo otro es que el suicidio en un 80% lo cometen hombres. Por lo tanto, ya es un fenómeno más masculino que femenino. ¿Ya? ¿Y por qué los hombres? Porque los hombres tienen una relación más cercana culturalmente con la violencia. Usan armas de fuego, usan puñal. Por lo tanto, como métodos son mucho más efectivos que lo que podría usar una mujer. ¿Eh? Que usaban principalmente pastillas, ese tipo de cosas. Y lo otro es que los métodos o sea, las mujeres, las razones eran distintas también. ¿Ya? Por lo tanto, es un hecho más masculino que femenino. Eso llega hasta el día de hoy. Hoy día, si usted ve las cifras de suicidio en Chile se matan aproximadamente 2.000 personas al año, la mayoría muy jóvenes. ¿Ya? Es la primera causa de muerte en Chile entre los 15 y 19 años, lamentablemente. Que es un dato muy importante también para estudiar. Una idea que hay que revisar también. ¿Qué tendría que decirles? Que hoy día el 82% de los suicidios son de hombres, un 18% son de mujeres. Por lo tanto, se mantiene desde el siglo XIX, que estudió Durkheim, el suicidio allá en Europa, hasta el siglo XXI en Chile, hoy día más o menos se mantiene eso. ¿Qué otra cosa dijo Durkheim? Él clasificó, y con esto cierro, el suicidio en... Hay 3 tipos de suicidio, dice él. Él lo llamó así:
Primero está el suicidio egoísta. Egoísta no en el sentido de malo, ¿ah? No de egoísta de que sea egoísta, así como malo. No. Egoísta en términos de que son por razones personales. Porque me siento mal, porque por penas de amor, porque me fue mal en los negocios, porque me siento frustrado, porque me siento enfermo, por distintas razones, porque me siento viejo, por las miles de razones que uno puede tener, pero son todas personales. Entonces él a eso lo clasificó como el suicidio egoísta, en el sentido de que son razones personales. El segundo tipo de suicidio que él encontró, perdón, el suicidio egoísta es el más, digamos, habitual. El segundo tipo de suicidio que él clasificó lo llamó el suicidio altruista. El suicidio altruista no es que la palabra altruismo es como hacer cosas por los otros. ¿Ah? Por ejemplo, casos clásicos en Chile tenemos a Salvador Allende. Él no era un problema, una pena personal, sino que él era parte de un proyecto político y él se mata en la moneda. Aunque algunos dicen que lo asesinaron, pero supongamos que se hubiese suicidado. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que ese es un suicidio altruista. Balmaceda también se suicida en 1891 en Chile. También sería un suicidio altruista. ¿Ah? Por lo tanto, los suicidios que son como históricos o suicidios que son por los otros, los kamikaze, ¿no? Los aviones japoneses que se lanzaban contra los barcos estadounidenses en el Pacífico, ¿no? Eh, el kamikaze también es un suicida, pero es altruista porque lo hace por la patria japonesa. ¿Mm? Los suicidas cristianos, los primeros cristianos, los mártires cristianos también serían un suicidio altruista porque lo hacían por la religión, por Jesucristo, ¿no? Lo hacían no por ellos, sino que por otros u otras. Ahí estaría el segundo tipo. Y el tercer tipo de suicidio es el que Durkheim define como el suicidio anómico. La anomia, la A es sin nomos normas, es como la falta de normas. Entonces, por ejemplo, puede que con la pandemia se haya generado un desorden en la sociedad y mucha gente vea que el mundo como que perdió la estabilidad y como que todo se le viene abajo, independiente de la pandemia, de la enfermedad, pero la anomia es como una sociedad sin normas o una sociedad desordenada. Entonces las personas se afectan por lo que ocurre en la sociedad. Eh, Se dice que en otros periodos, por ejemplo, hay gente que en medio de la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial u otras guerras, genera una situación de anomia social. Esa anomia, esa falta de normas, porque la sociedad se desorganiza por un evento catastrófico como una guerra, también como que le genera una suerte de afección personal y esta falta de normas las lleva a deprimirse y finalmente a quitarse la vida. ¿Ya? Bueno, y hay otro tipo de suicidio que Durkheim define como el suicidio fatalista, pero que no es tan importante y que me extendería mucho ahora en esta clase asincrónica. Bueno, eso es lo que les quería decir por ahora y en el otro video que les envíe sigo con esta idea para ver cómo transitan las ideas a lo largo de la historia. Tomé este caso del suicidio, porque bueno, yo hago historia del suicidio, ¿no? Y de alguna manera eh, cualquier persona normal ha pensado en su muerte. No hay que verse como algo malo o como algo solitario. ¿Ah? Lo que pasa es que hay mucha vergüenza en decirlo, porque hay mucha discriminación y prejuicio. Bueno, precisamente los prejuicios son ideas, y esas ideas se construyen a lo largo de la historia. Por lo tanto, otra vez, en un curso de historia de las ideas, eh, las personas también nos podemos sentir mal porque sentimos que hay ideas malas respecto a ciertas cosas. De hecho, uno puede hasta asustarse porque está pensando en que la vida no tiene mucho sentido. Bueno, cualquier persona normal puede pensar eso. Cualquier persona eh, equilibrada, incluso, puede estar... eso es algo que podemos pensar cualquiera y en cualquier momento. Lo importante es no estar solo o sola y lo importante es entender que más allá de lo que uno puede sentir en algún momento, también